Saludos por aquí. No quería dejar pasar la semana sin discutir algo muy importante que está pasando respecto a las regalías mecánicas en los Estados Unidos. La semana pasada salió a la luz pública que las plataformas digitales como Spotify y demás habían propuesto la reducción de las regalías que se van a pagar entre los años 2023 y 2027, pero quiero que sepan cuál es el trasfondo de todo este procedimiento, porque es importante que ustedes estén envueltos e informados porque les impacta el dinero que le van a pagar por el uso de su música. Pero básicamente en Estados Unidos hay un sistema bastante inusual en el que se determinan estas tarifas que se van a pagar a los autores, autoras y editoras por las regalías mecánicas, y este es un procedimiento que se lleva a cabo ante un panel de 3 jueces que se llama el Copyright Royalty Board. Se hace cada 5 años y se determina cuánto es que esas plataformas digitales tienen que pagarle a los autores, autoras y editoras por las obras musicales que se reproduzcan y distribuyan mediante grabaciones físicas, descargas digitales y streams interactivos, también llamados on demand, bajo la sección 115 de la ley de copyright de Estados Unidos, que básicamente es las licencias mecánicas, que antes hemos hablado de ellas. Y este procedimiento se llevó a cabo ya hace un tiempo, que establecieron las regalías entre 2018 y 2022, y está volviéndose a dar para poder establecer las regalías a partir del 2023. La semana pasada se radicaron unas propuestas por todas las partes interesadas, y me refiero a partes interesadas a las editoras, autores y autoras por un lado y a las plataformas digitales por el otro. Y estos documentos aún no han sido publicados, por eso es que no hemos podido discutirlos a fondo, pero quisiera que entendieran cuál es el debate que hay aquí. Antes, en el contexto físico, cuando no había streaming, habían dos partes envueltas. Los sellos, por un lado, que le pagaban a las editoras y autores y autoras por la reproducción de sus composiciones en formato físico. Pero ya en la era digital hay una parte adicional que interviene, que son las plataformas digitales, porque ya el formato físico no es tan relevante. Siempre ha habido un debate sobre cuánto se le tiene que pagar a tanto los dueños de los sellos discográficos por esa utilización de esa grabación de sonido en la que está incluida la obra musical, y por otro lado a pagarle a las editoras y cuánto dinero van a retener las plataformas. Pero hay que analizar el contexto en el que se hacen estas negociaciones de estas regalías. Las plataformas y los sellos discográficos, y cuando me refiero a sellos discográficos también me refiero a aquellos artistas que también son dueños de sus masters, están en un mercado libre porque pueden negociar entre ellos las tarifas que se pagan por el uso de ese máster, y esto porque la ley no establece una tarifa para este uso, sino que deja a las partes negociarlo, y esta negociación responde al mercado y responde al valor que las partes entiendan que tiene ese uso, ¿no? Por la propiedad del copyright que tienen sobre ese máster. Ahora, por el contrario, los autores, autoras y editoras no están en un mercado libre en el que puedan establecer el precio por el uso de su copyright, el copyright de sus composiciones en este contexto. ¿Por qué? Porque la ley establece que este panel de jueces es el que va a decidir cuál es la tarifa que se va a pagar, y esos procesos no necesariamente responden a lo que las partes entienden, o sea, los dueños de esa composición musical entienden que se les debe pagar, y es lo justo que se debe pagar. O sea que, aunque son dueños de esos derechos, contrario a los dueños de los máster, que lo pueden hacer directamente, no pueden negociarlo y están sujetos a lo que establezca el Copyright Royalty Board. Una de las formas en que los servicios de streaming pagan a los dueños de los derechos de esa música es un porcentaje de los ingresos que tengan. Y en el caso de los masters, hasta donde tengo entendido, se paga un 52% de los ingresos, y en el 2023 se pagará un 15.1% de esos ingresos que generan las plataformas digitales. Así que, como ustedes ven, hay una
falta una discordancia entre lo que es las regalías que se le pagan al dueño del máster y las regalías que se le pagan a los dueños, a los autores, autoras y editoras, por eso mismo, porque es que lo establece la ley y los jueces en este panel. No tenemos todavía información específica sobre lo que las plataformas digitales propusieron al Copyright Royalty Board, pero sí tenemos información sobre lo que las entidades que representan a las editoras en los Estados Unidos están proponiendo, y básicamente es lo siguiente: las siguientes 4 opciones, lo que sea mayor: el 20% de los ingresos de las plataformas o el 40% de la cantidad pagada a los sellos y artistas por el uso del máster, o 1.50 por cada suscriptor en caso de que no haya ningún tipo de ingresos, o una tarifa de 0.0015 centavos por cada play, por cada reproducción. Básicamente eso es lo que se está proponiendo. Obviamente este proceso sigue, como les expliqué, por 2 años, y una vez culmine, entonces el Copyright Royalty Board va a decir cuánto va a ser la regalía específica que se va a pagar a partir del 2023. Es importante que estén al tanto de todo esto porque los impacta, y mientras más gente se involucre, más presión pública hay, y la industria latina tiene un rol muy importante actualmente en la industria musical en general, y es importante que ustedes estén al tanto de todos estos procesos. Así que las voy a estar publicando información sobre cómo va desarrollándose el proceso, qué es lo que han propuesto todas las partes y cuáles son las consideraciones que se están poniendo sobre la mesa para poder determinar cuáles van a ser las tarifas. Sí sabemos que las editoras están fuertemente abogando porque se suban las regalías, porque consideran que las plataformas digitales están haciendo mucho dinero y que los autores y autoras no están siendo compensados adecuadamente. Así que los mantendré informados y que tengan una buena semana.